Hoy hablaremos acerca del origen del lenguaje. Son muchas las teorías, sin embargo, vamos a ver y analizar nada más que tres. La primera de ellas se llama las teorías sobre el origen onomatopéyico del lenguaje. ¿Esta qué quiere decir? Que originalmente los hombres empezaron a imitar los sonidos de la naturaleza y esos sonidos los traspasaron entonces a vocablos. Para entender un poco esto hay que remontarse a qué significa la palabra onomatopeya. Seguramente ustedes la habrán visto, sobre todo cuando leen cómics, como los que tengo acá a mi espalda. Los cómics, por lo general, para emular o imitar el sonido, ya que son nada más que reproducciones gráficas, no son audiovisuales, entonces remiten a palabras esos sonidos. Cough, cough, clap, clap, en el caso de los aplausos, wow, wow, en el caso de los ladridos del perro, miau, miau, los maullidos del gato. Entonces, esas son expresiones llamadas onomatopeyas. Lo que quiere decir entonces esta teoría es que el ser humano empezó a imitar los sonidos de la naturaleza y luego los tradujo a vocablos. Y ahí entonces los vocablos fueron evolucionando hasta formar, digamos, sistemas de signos como los que nos conocemos en la actualidad. Esa es la primera teoría, la teoría del origen onomatopéyico del lenguaje. La segunda teoría se llama teoría de la mímica vocal. ¿Qué quiere decir esta teoría? La teoría consiste entonces en que primeramente el ser humano para comunicarse empezó a usar mímicas o empezó a usar gestos. A estos gestos entonces, con estos gestos él se podía comunicar. Luego a cada gesto le agregó un sonido. A cada gesto un sonido. Entonces se comunicaba, un momento en que se comunicaba a través de gestos y sonidos. Pero cuando estuvieron los sonidos prácticamente hechos, ¿para qué entonces ocupar los gestos? Entonces nada más que se quedó con sonidos que luego fueron evolucionando hasta configurar sistemas de signos un poco más perfectos. Eso es lo que se refiere a la teoría de la mímica vocal. En síntesis, vamos a repasar de nuevo. Dice esta teoría que el ser humano primero se comunicaba con gestos, luego a estos gestos les agregó sonidos. Cuando los sonidos ya estuvieron bien armados, entonces dejó de lado los gestos y estos sonidos entonces fueron evolucionando hasta conformar los lenguajes o los idiomas. Y ahí la tercera teoría nos habla de la elaboración conceptual. Y es así como se llama también, la teoría de la elaboración conceptual. Simple y llanamente dice que el ser humano en la antigüedad quiso comunicarse con el otro y para esto entonces él a cada realidad le asignó una palabra o configuró o fabricó una palabra para cada realidad y así entonces fueron formándose las distintas palabras que luego fueron evolucionando y conformando los lenguajes que conocemos en la antigüedad. La elaboración conceptual entonces es una teoría eminentemente convencional y también eminentemente teórica y eminentemente racional. Nos quiere decir que el ser humano tuvo la necesidad de comunicarse y para esto entonces inventó y dio palabras que luego pasaron a conformar un idioma. De las tres teorías, digamos que las dos primeras podríamos hablar de un origen espontáneo del lenguaje. Y la tercera ya estaríamos hablando de origen más bien premeditado del lenguaje. Repasemos. El ser humano, en su afán de comunicarse entonces, en la antigüedad, digamos, pudo haber ideado el lenguaje a través de tres posibles caminos. Primero, a través de la teoría del origen onomatopéyico del lenguaje. ¿Qué quiere decir esta teoría o esta explicación sobre el origen onomatopéyico del lenguaje?
que el ser humano, entonces, empezó a imitar los sonidos de la naturaleza. Y a través de esa imitación de los sonidos de la naturaleza fue conformando palabras que formaron idiomas. La segunda teoría dice, no, nosotros descartamos esta y decimos que primero el ser humano se fue comunicando con gestos, luego a cada uno de los gestos le fue agregando sonidos, y una vez que estuvieron estos configurados, dejó de lado la mímica o los gestos y entonces fue formando palabras. Y por último, la tercera teoría, la más racional de todos, nos dice entonces que el ser humano sintió la necesidad de comunicarse con los demás, para lo cual entonces inventó palabras a las cuales les agregó significados. A una palabra, un significado. Eso es con respecto a las teorías del origen del lenguaje. Muchas gracias por esta sintonía. Nosotros les invitamos a poder agregarnos en Facebook, Foro Lengua Castellana, y también a seguirnos en Twitter, @Foro Lenguaje. Muchas gracias, nos estamos viendo.